Cada lunes después de las 9:30 de la mañana en Como lo oyes, la economía tiene nombre. Buenos días, estamos aquí como cada lunes en La Economía Tiene Nombre y hoy pues le vamos a poner uno que está en el argot popular. Como casi siempre tratamos de llevarle a usted un tema económico que sea de su interés. La más reciente aprobación de precios topados para el arroz y también los frijoles, dos de los productos de mayor demanda en Cuba por las cocinas cubanas, dos de los que más escasean, sobre todo el primero. Y entonces sobre eso versa, hay mucha controversia en hasta dónde es factible que el Estado tope precios en productos de alta demanda en un momento en que hay una alta demanda de ellos porque no lo tiene el Estado. O sea, eso ayuda, no ayuda. Tenemos la experiencia reciente de los 6 productos llamados de alta demanda también, que se toparon para las MIPYMES y para también los particulares, el pollo, la salchicha, el aceite, en fin. Entonces, esa disyuntiva, para que nos las despeje, se la dejamos como cada semana a Frank Quesada Espinosa, por supuesto, los buenos días para él. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Ahí bien. Entonces, traemos el tema a colación porque ha traído mucha polémica, como decía, dentro de la población y mucha opinión también. O sea, ¿qué tan bueno es topar precios en productos de este tipo, de alta demanda, cuando ellos están prácticamente permanentes en el mercado privado, para decirle su nombre? Un poco que voy a hacer un análisis desde lo general, para después caer en lo particular y específico de estos dos productos, ¿no? O sea, el Estado como ente regulador de precios y como un ente regulador indirecto y directo de la producción como tal. Lo hace a través de disímiles instrumentos. Ahora, lo que tiene que ver con incrementos de la producción de determinados bienes es lo único que puede hacer que se eleve la productividad y por tanto un incremento de la productividad puede traer una mayor cantidad de oferta y esa mayor cantidad de oferta entonces es la que hace que disminuyan los precios. Es el mecanismo por el cual el mecanismo natural de transmisión que existe, ¿ves? Tiene varias maneras de incentivos productivos y demás. Ahora, los topes de precios son medidas. Es una medida estatal. Son medidas que se adoptan para resolver un problema en un momento determinado. De cara a la población. A ver, para resolver un problema o para intentar resolver un problema. Intentar resolver un problema de cara a la población como tal. Eso es. Ahora, hay que ver los precios que se toparon anteriores. Son precios que un poco que apuntan más a determinadas importaciones y demás. Sí. Ahora, aquí estamos hablando de la producción nacional. Sí, exactamente. O sea, de la producción nacional de arroz y la producción nacional de frijoles como tal. O sea, son dos productos, inclusive el frijol actualmente está en cosecha. Llega a la medida en un momento donde prácticamente se va a cosechar el frijol. Imagino que en los estudios realizados estos precios contemplen los costos que se ha tenido a la hora de producir, de establecer como tal el precio que cubra los costos, ¿no? Pero ahora habría que ver también la cantidad de tipos de propiedad y la cantidad de producción que hay por tipos de propiedad. O sea, estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de las empresas estatales, estamos hablando de las diferentes de formas de gestión que acontecen a la hora de producir estos determinados insumos. Ahora, un tope de precio no es que de repente tú le das una señal clara al sujeto económico. Si ese precio, el sujeto económico decide producir a ese precio, muy bien. Pero si el sujeto económico decide no producir al precio que se le establezca,
Entonces sí es un poco complicado, ¿no? Ya. Ahora, vamos a leer exactamente, básicamente qué es lo que dice esta medida, que es un acuerdo del Consejo de Ministros de Cuba y que ya se publicó en la Gaceta Extraordinaria. Bueno, básicamente establece precios máximos limitados a 155 pesos por libra para el arroz y 285 pesos por libra para el frijol común, o sea, el frijol que se produce nacionalmente. Ajá. Eso es básicamente. Entonces, ¿qué dice también la resolución? O sea, que el ajuste busca equilibrar las necesidades de los consumidores y productores sin dejar de reconocer la importancia de mantener un margen comercial justo para los agricultores. ¿Qué es un margen comercial justo? Para un productor que hoy no tiene garantía de insumo para producir ni arroz ni frijoles. Ahí es donde está lo fundamental. Lo establecido inclusive en el país, margen comercial justo, está en la resolución 148 del Ministerio de Finanzas y Precios, que es la que rige el tema de lo que se considera un margen comercial justo establecido por ley en nuestro país, ¿no? O sea, que es un 30%. Un 30% es realmente en el mundo, un 30% es algo bastante. Ahora, el problema está, como en casi todas las cosas, en el tema de insumo. O sea, insumo, es que esa persona tiene que importar un grupo, habría que ver, porque yo estoy viendo diferencias dentro de la resolución en cuanto a si se tienen los insumos o el paquete tecnológico para producir la semilla o si no se tiene. No se tiene. Entonces, si no se tiene, creo que es hasta 28 pesos. O sea, hasta 28,000 pesos el quintal. Ahora, dice esta medida aprobada, que se tuvo en cuenta lo que usted dice, o sea, la norma de utilidad del 30% sobre costos y gastos en reconocimiento de la política de precios agropecuarios aprobada. Entonces, en este contexto en que no se le garantiza al productor o que el productor tenga que comprar muchos de los insumos hasta en dólares. Sí, que en ese caso, aquel programa muy polémico de la tarea de ordenamiento. Sí, muy polémico. Que el 30% de margen comercial. Sí. O sea, ahí entra nuevamente el tema de la tarea de ordenamiento. ¿A qué costos se va a qué precio, o sea, a qué tipo de cambio se va a considerar, exacto, el dólar en los costos y los gastos que se tienen? ¿Me entiendes? Ya. Ahora, entonces, si de repente gastaste $1,000, ¿cuál fue el costo de $1,000? Sí. O sea, $1,000 fueron 120,000 pesos o fueron 350,000. Y a partir de esos 120,000 o 350,000, un 30%. Suponiendo que los insumos tú hayas realizado una importación sobre ellos. Entonces, el análisis, imagino que haya tenido en cuenta el tipo de cambio al cual acceden, por ejemplo, los campesinos en ese caso. Bueno, pero eso es un análisis que se hace sobre los supuestos, porque habría entonces que hacer una encuesta a los productores. Pudiera hacerse una encuesta a los productores, para ver por dónde, porque unos pagan de una manera y otros pagan de otra, otros adquieren el dólar de un exactamente, eso sería un buen programa o un buen artículo periodístico para usted. Sí. Premio Juan Gualberto Gómez, felicidades. Muchas gracias. Felicitarle en público por acá. Muchas gracias, porque bueno, en parte de ese premio también está estos análisis económicos que han traído mucha polémica por estos días. Para bien en todo caso, ¿no? De eso vamos a hablar después, porque ya estamos abocados al primer aniversario de esta sección y ahí vamos a pulsar la opinión pública, de las redes y también de la opinión pública presencial, los cubanos que están en la calle, los espirituanos que me paran y me hablan de la sección, me hablan de usted. Si hay uno que me dijo, por ejemplo, ayer, que como usted decía que todos los cubanos podían ir a los hoteles. Eso lo hablamos la semana pasada, pero no vamos a tocar ese tema hoy. Vamos a continuar sobre este tope de precios aprobados a nivel estatal para el arroz y los frijoles. Estamos hablando del plato que pretende ser el diario de cada cubano y que ciertamente hoy no lo es. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con una pregunta que siempre yo le dejo sobre la mesa. Entonces, como ha pasado con otros productos, ¿se puede entonces perder más el arroz de lo que está con este tope de precio? O sea, el arroz que venden los privados en la puerta de su casa o debajo de un mostrador. Esa es la pregunta que le dejo de tarea para después de la pausa
y vamos entonces a reposar unos segundos. Entre las opiniones que ha generado esta medida del tope de precios al frijol y al arroz, hay algunos que dicen que quién va a aplicar la medida. O sea, ¿quién aplica? O sea, ya usted topó, usted estableció que a partir de este lunes ya esos precios son los vigentes. O sea, 155 pesos los precios de acopio, el arroz y 2.85 el frijol. Yo que los compré antier, el arroz a 280 y el frijol lo compré a 320. Incluso más barato que lo que está en otros puntos. ¿Cómo eso es idílico? Entonces, fijar precios por debajo de lo que está hoy rigiendo. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato? A ver, hemos tenido la experiencia en los últimos años de que cada vez que ha habido un tope de precio, muchas veces se desaparece el producto y vuelve a aparecer en el mercado informal más a caro, un precio inclusive superior. Porque hay que pagar la peligrosidad. Entonces, aparece a un precio superior. O sea, la medida de por sí es una medida, como me imagino, que sea de momento, para tratar de algún cálculo macroeconómico, alguna importación que no va a entrar, algo por el estilo, porque la respuesta a esto realmente nos la daría un campesino. Exacto. O sea, un campesino que sabe sus costos. Además, nuestros campesinos no son campesinos comunes en el mundo. Nuestros campesinos son ingenieros eléctricos. Exacto. Nuestros campesinos son matemáticos, son médicos. Son contadores. Están preparados. Nuestros campesinos tienen un potencial humano muy importante. No solamente conocen de agrimensura, sino que conocen muchísimo también de sus costos y de cómo cubrirse ante una situación como esta. Además, el campesino, siempre recuérdese que es la clase más dura, en el sentido de que pasó por el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. O sea, es una pasó clase por todas las aguas calientes, fundamental, ¿entiendes? Y es una clase fuerte. Hay que preguntarle, hay que hacerle un estudio, ¿entiendes? Como se hace en la universidad, hacer un diagnóstico. Un diagnóstico para ver cuál es el estado anímico, porque esta medida fue del fin de semana, sí, prácticamente a empezar lunes. Inclusive me llama la atención porque en las cosechas de frijoles empieza ahora. Exacto. O sea, ya se gastaron los insumos, ya se sembró, ya se recogió. Hay que ver si esas cosechas estaban contratadas. Si estaban contratadas a un precio, ese contrato no puede ir por encima de un decreto. Bueno, si somos realistas y somos consecuentes, sí estaban contratadas, porque se dice siempre que los contratos de un año se hacen el año anterior, ¿no es así? Ajá. Entonces, ¿a qué precio? O sea, ¿qué precio? Y si eso se le contempla, porque el que espera obtener un precio gasta en función de ese precio al cual le aspira como tal. Entonces, si se te pasa y si este precio no corre, no tapa, como se dice en el campo, la inversión que se hizo, entonces realmente va a tener pérdida. Claro. Entonces habría que ver, hacer un diagnóstico, cuál es el estado, porque a lo mejor es el precio que es justo para realizar determinada acopio, pero a lo mejor no lo es tanto. Habría que ver, no, eso parte de un análisis. Ahora estamos un poco que en una tormenta de ideas. Sí, porque empieza hoy, entonces sí, pero es una tormenta de ideas sobre un plato real. O sea, el plato del arroz que se complica, incluso en las últimas veces que el Estado ha vendido a través de sus unidades comerciales, el arroz justamente lo ha hecho sobre los 150, 160 pesos. Ha sido así. Y entonces este precio que se aprueba ahora, pues es inferior. No, y que no es lo mismo, o sea, los 6 productos anteriores, que dependen. No es lo mismo la salchicha que el arroz. Dependen de una importación. O sea, que una importación que a veces días vistas son 15 o 20 días. Tú decides si importarlo o no con 15 o 20 días, pero el frijol es de meses. El arroz es de meses. O sea, son granos que necesitan acopiarse, preparar la tierra, recoger el grano, invertir antes, secarlo en un contexto con un sistema electroenergético complejo,
Crítico. Que tienes que secarlo cerrado, ahora empieza la primavera. Y entonces en todo ese contexto, eso es de meses. Es una decisión que se adopta en este contexto y que viene meses analizándose esto. Ahora, los 2.000 millones de dólares que teníamos en otros contextos anuales para realizar importaciones de alimentos en estos momentos, por supuesto, no existen. Entonces habría que ver en contexto, hacer primero un análisis sobre la base de un conocimiento objetivo en estos días y pudiéramos retomarlo el lunes que viene después de un diagnóstico del sector campesino. El diagnóstico se lo voy a adelantar porque ya llegamos al final. El diagnóstico puede ser esta propia semana en que los campesinos espirituanos estarán reunidos en su balance provincial, precongreso, y creo que es un escenario ideal para diagnosticar. Yo me comprometo a por lo menos hacer un diagnóstico. Pues retomamos el tema con estos productores para hablar no solamente de arroz, sino de costos productivos y de precios fijados desde las alturas para la tierra. Esa es la propuesta que le traigo y entonces la próxima semana debatimos el tema acá. Muchísimas gracias por hoy, Frank Quesada Espinosa, por haber estado como cada lunes aquí en La Economía Tiene Nombre, que cada día pues gana seguidores para bien y para bien. Muchísimas gracias y hasta el lunes.